Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. El día de hoy vamos a reflexionar en dos versículos de la palabra de nuestro Dios. Quizá en algunas ocasiones hemos hablado ya al respecto de estos pasajes, pero quiero mencionar algo que yo creo es importante, es valioso para todos y cada uno de nosotros. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, nos lanza un desafío importante. El mismo Dios lo expresa directamente a Josué, pero también nos lo dirige a todos y cada uno de nosotros. El desafío se encuentra en el versículo 7. Este es el versículo que ya les decía que ya en alguna otra ocasión le hemos mencionado. Voy a leerlo. Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia, dándonos cuenta del valor que tiene en el sentido estricto de la palabra, Señor. Te quiero pedir que todos y cada uno de nosotros hagamos conciencia de este mensaje, tanto los que formamos parte del pueblo de Dios en esta iglesia y el pueblo de Dios en otros lugares, pero también aquellas personas que no te conocen, que no te han reconocido como único y suficiente Salvador y que están viendo este video, Señor. Te quiero pedir que nos ayudes y nos bendigas y que nos hagas conscientes de esto. Y por sobre todas las cosas, Señor, te quiero pedir que seas tú el portador de tu palabra. Permíteme ser solamente el instrumento que quieres utilizar para expresar tu palabra a todos y cada uno de los que la han de escuchar. Te lo agradezco, Señor, y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acá hay un reto en la vida del cristiano. Josué 1.7 nos lo dice claramente. Dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Y eso lo menciona en varios versículos de este capítulo 1 de Josué. Es decir, la insistencia de Dios en mencionar este desafío, dice, ser esforzados y ser valientes. Es decir, lo opuesto a ser débil o a ser cobarde. El ser esforzado, el tener valor, todo esto viene de parte de Dios, pero ¿qué es lo que nos dice Dios que hagamos? ¿Cómo podemos lograr ser esforzados y ser valientes? Esto nos lo dice el siguiente versículo. ¿Por qué quiero enfatizar mucho en este mensaje? En este versículo, en el versículo 8, porque el versículo 7, y como ya dije, otros versículos de este mismo capítulo 1 de Josué, lanzan ese desafío, nos dice: sé esforzado, sé valiente. Es más, este versículo nos dice algo más interesante, dice: solamente esfuérzate y sé valiente. Es decir, nos está diciendo, no necesitas más, pero esfuérzate y sé valiente. Y muchas veces yo creo que hemos perdido de vista, ¿Cómo puedo ser esforzado? ¿Cómo puedo ser valiente? Yo creo que muchos lo hemos intentado, hemos sido sinceros delante de Dios y cada vez que escuchamos este mensaje queremos esforzarnos, queremos ser valientes, pero no hemos podido. ¿Cuál es la razón? Lo curioso es que cuando Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer, también nos dice cómo hacerlo, cómo lograrlo. En el versículo 7 y en otros versículos de este capítulo nos dicen lo que tenemos que hacer, pero en el versículo 8, y es aquí donde quiero hacer énfasis en esta meditación, en el versículo 8 nos dice cómo podemos lograrlo. ¿Alguna vez lo han analizado así? Dios quiere que seamos esforzados y valientes, y en el versículo 8 nos dice cómo debemos hacerlo. Lo he dividido en 4 partes. El versículo 8 nos dice cómo podemos lograr ser esforzados, cómo podemos lograr ser valientes. Y lo he dividido en 4 partes para que veamos el proceso que debemos de llevar a cabo para poderlo lograr. Dios se había hecho invencible a Moisés. Sí, recuerda que en alguna ocasión hablábamos de que Moisés no quería seguir el llamado de Dios, que puso muchos pretextos para no hacerlo, y finalmente tuvo que hacerlo y lo hizo, y logró grandes cosas. Si nos damos cuenta, Moisés no era esforzado y no era valiente. Todo lo contrario. Los pretextos que puso al llamado de Dios reflejaban claramente esa cobardía y reflejaban esa debilidad en su vida. Pero después,
A lo largo de todo el ministerio que Dios tuvo en su vida, Dios había hecho una persona invencible a Moisés. Los tiempos cambian, pero Dios no. Nótese que se exige valor y esfuerzo en la vida del cristiano. Eso ya mencionamos en varios versículos de la palabra de Dios, ya lo mencionamos de una manera enfática en el versículo 7. Pero este valor y ese esfuerzo lo suple la palabra de Dios. De alguna manera puedo resumir con esta frase el contenido de todo este mensaje. Ese valor y ese esfuerzo lo suple la palabra de Dios, y eso está en el versículo 8. Curiosamente, Moisés había estado escribiendo el libro de la ley. Todo lo que en ese momento existía de las escrituras de la palabra de Dios, era Moisés el que los había escrito. Entonces, todo lo que tenía Josué era específicamente la ley establecida por Dios a través de Moisés. Actualmente tenemos todo un panorama muy grande y muy completo en la palabra de Dios. Pero lo que necesitaba Josué era exactamente lo que se mencionaba en esta parte de la palabra de Dios. Saber cómo ser esforzado y cómo ser valiente a través de la palabra de Dios. Y recalco, he dividido este mensaje en 4 partes, y es a través de preguntas. Y las preguntas son las siguientes: ¿cuándo no? ¿Cuándo sí? ¿Para qué? ¿Por qué? La respuesta para lograr este objetivo, la respuesta para lograr los procedimientos que Dios quiere en nuestra vida, para lograr el propósito que Dios tiene en nuestra vida, a través de ser esforzados y de ser valientes, la encontramos en estas 4 preguntas. Y vamos a entrar de lleno en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si Josué no utilizaba constantemente esta clave, este secreto se encontraba en problemas. El mandato era: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, nos dice este versículo 7 de la palabra de Dios. ¿De qué habla? De la palabra de Dios. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, nunca te apartes de la palabra de Dios. Siempre está atento y escúchala. Era todo lo que Josué necesitaba. La efectividad de todo lo que emprendemos dependerá de esto. Lo que presentamos en este momento será base de estas cuatro preguntas. Si quiero entrar con la primera pregunta, vamos a la primera parte de Josué capítulo 1, versículo 8. Esto puede ser una faceta importante para lograr hacer y cumplir los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. La primera pregunta es: ¿cuándo no? Josué capítulo 1, versículo 8, la primera parte dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo nos tenemos que apartar de la palabra de Dios? ¿Cuándo nos tenemos que apartar de la ley establecida por Dios? Nunca. Debemos estar constantemente atentos a las enseñanzas y a las instrucciones de la palabra de Dios. Ahí encontraremos siempre la respuesta a las necesidades que tenemos, a las decisiones que tenemos que tomar, a la forma de poder ayudar a otras personas, a la forma de poder encontrar respuestas en nuestra propia vida. Todo lo encontramos en la palabra de Dios, en las escrituras, en la Biblia. Nunca debemos de apartarnos de ella. La palabra ley, ya ves que esta primera parte dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra ley se emplea en ese momento, para indicar los escritos que ya habíamos mencionado acerca de Moisés, que había dejado alusivo a la voluntad de Dios para su pueblo. Hermanos, la palabra Torah sugiere la idea de instrucción y dirección. Es decir, la palabra de Dios nos lleva a ser instruidos y a ser dirigidos. Ahí es por eso que, como ya mencioné, ahí podemos encontrar todas las respuestas que necesitamos a lo largo de toda nuestra existencia y a lo largo de todas nuestras relaciones con determinadas personas, sea cual sea la relación que tengamos. Ahí están las respuestas en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que nunca nos apartemos de ella. Ninguna obligación o responsabilidad justificaría alejarnos de esta norma fundamental de la vida. Hay muchas veces que decimos: tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas responsabilidades. Ninguna de ellas te justifica el no tomar en cuenta la palabra de Dios en tu vida. Así que si hasta este momento no has podido lograr los objetivos propuestos y dirigidos por Dios, simple y sencillamente es que has dejado a un lado la palabra de Dios. Y Él te dice de una manera puntual, directa:
una orden. Dice, nunca te apartes de la palabra de Dios. Existía el riesgo de olvidar las Escrituras. Un fundamento importante que menciona constantemente la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es aprende la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios en tu vida. Y existía el riesgo de olvidar. Por esa razón no debería apartarse nunca de ella. Y nótese que utiliza el término boca, es decir, no solamente escucharla, practicarla, leerla, escucharla, incluso de nuestros propios labios. Por eso tiene que salir de nuestra boca, tiene que salir primeramente de nuestra boca al estar leyendo, estudiando, meditando, pero posteriormente tiene que salir a la luz a través de nuestra vida y a través de nuestras palabras, conociendo, memorizando la palabra de nuestro Dios. Así que esta primera pregunta nos lleva a que nunca debemos de apartarnos de la palabra de Dios, siempre estar atentos a la palabra de nuestro Dios. La segunda parte de este versículo, Josué capítulo 1, versículo 8, la segunda parte del versículo nos habla del cuándo sí. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, la segunda parte del versículo 8, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Pues prácticamente nos está diciendo que todos los días, todo el día. Pero podemos decir, ¿cómo? Esto no es posible. Pues sí, sí es posible. Recordemos que también corría el riesgo de tener una vida vana. La vana manera de vivir de las personas viene como consecuencia de la falta de conocimiento de la palabra de Dios, falta de conocimiento de los estatutos establecidos por Dios y de las decisiones que tenemos que tomar de acuerdo a nuestra vida en general. Recordemos que las personas más capaces, las personas más sabias, las personas más maduras son personas que conocen la palabra de Dios. Esa es una ley. Muchos de los personajes conocidos a lo largo de toda la humanidad fueron personas que conocían las Escrituras. Así que no perdamos de vista la importancia de esto. Y obviamente, o por lo tanto, deberíamos meditar en ella, de día y de noche. Meditar es practicar con decidida concentración. Eso es lo que significa la palabra meditar, pero no solamente eso, también implica expulsar lo inapropiado. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, que es lo que nos dice esta parte de la palabra de las Escrituras, cuando meditamos en la palabra de Dios, hacemos que entre información importante al interior de nuestra vida y al mismo tiempo sacar cosas que no tienen valor, que no tienen valía, fuera de nuestra existencia, fuera de nuestra vida. Entonces, entre más conocemos la palabra de Dios y entre más tiempo le dedicamos a ella, seremos personas más capaces, más dispuestas, más entregadas, más atentas a la voz de Dios, más sensibles a la voz de Dios. Así que pongamos mucha atención en esto, hermanos. De día y de noche nos enseña la palabra de nuestro Dios. Vayamos rápidamente a la tercera pregunta que nos lleva a ser capaces de ser valientes y esforzados. La pregunta es, ¿para qué? La tercera parte de Josué capítulo 1, versículo 8 nos lo dice. Dice así, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí está la clave, no necesitamos más información. Nosotros tenemos que concentrarnos en la palabra de Dios, centrarnos en ella, conocerla, vivirla, aplicarla en nuestra vida, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Todo el valor y el esfuerzo de Josué se concentraba en esta clave tan importante. La valentía no estaba en él. Recordemos que una de las cosas importantes en la vida de Josué era aprender de Moisés. Y Moisés, como mencionaba anteriormente, tampoco tenía el valor, tampoco era una persona esforzada. Cuando fue llamado, nada de esto tenía, pero en ese momento, ya cuando había partido directamente a la presencia de Dios y había quedado Josué en lugar suyo, pues Moisés era una persona impresionante, con una personalidad tan tremenda que
que nadie se hubiera imaginado el tipo de persona que era cuando apenas Dios lo había llamado para el ministerio. Así en el caso de Josué. Josué tenía tremendos problemas ahora que estaba tomando la dirección del pueblo de Israel. La valentía no era parte de su vida, no era parte de su existencia. El valor, el esfuerzo, tampoco. Pero aquí hay algo muy importante. Ese proceso de ir adquiriendo esa capacidad de tener valor, esa capacidad de ser esforzados, no la puede tener así solamente. Obviamente viene a través de la palabra de Dios, pero específicamente de Dios. Depende de la ayuda de Dios. El esfuerzo de Josué depende de la ayuda de Dios. Nunca, dice la palabra de Dios, y voy a pedirles que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Quiero tomar en cuenta este versículo para reforzar lo que estamos diciendo en Josué 1:8. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Le dice Dios a Josué, le dice Dios a Moisés, le dice Dios a todos y cada uno de los personajes bíblicos, y los dice a todos y cada uno de nosotros. Obviamente si formamos parte del pueblo de Dios. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Una de las más grandes promesas de Dios, obviamente y específicamente para sus hijos. Así que, hermanos, no perdamos la vista de esta pregunta. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, es decir, la palabra de Dios. Y vamos a la cuarta y última pregunta. La cuarta pregunta es ¿por qué? Josué capítulo 1, versículo 8, la última parte de este versículo dice: porque entonces, te pregunto, ¿por qué? La respuesta es porque entonces, vean lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Hermanos, amigos, todo te sale bien. Yo creo que es un punto determinante de reflexión, de meditar en estos momentos el por qué no todo nos sale bien. Dice: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo aquel que use la palabra de Dios vivirá sabiamente. Todo el que la use se comportará prudentemente. Yo no he conocido a ninguna persona que lea la palabra de Dios y que cometa tremendas equivocaciones, tremendos errores, como aquellos que no la conocen. Esa es la enseñanza que nos da la palabra de nuestro Dios. Cuando Dios mandó a Josué, se alistaba para una gran batalla. Quizá el miedo, la falta de valor y la falta de esfuerzo de Josué para iniciar el proceso del llamamiento de Dios en su vida, después de que Moisés se fue a la presencia de Dios, Josué tenía este problema, porque no solamente tenía que empezar a tomar las riendas del pueblo de Israel, sino que ya tenía enfrente una batalla, una gran batalla, en la que uno de los grandes temores que seguramente pudo haber tenido es que esa gran batalla en la que tenía que enfrentar muy próximamente, en un momento muy cercano, él podía pensar seguramente en perder la batalla. Pero recordemos que Dios siempre estuvo con él y Dios siempre cumple sus promesas. Algunos pueden decir en este momento: pues yo siempre que le pedí a Dios nunca recibí respuesta de él. Pero recordemos que la palabra de Dios, cada vez que Él te promete algo en su palabra, todas esas promesas están condicionadas. Solamente aquellos que cumplen la parte que les corresponde reciben la respuesta de Dios. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? ¿Y cómo puedo saber lo que Dios pide de mí para poder recibir respuesta de Él, para poder recibir las bendiciones de Dios y las promesas de Él? Conociendo la palabra.
¿Cómo puedes recibir la respuesta de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, si no conoces lo que Él te está ofreciendo? No lo conoces porque no conoces su palabra. Entonces, hermanos, esta parte de la palabra de Dios, esta última parte de la palabra de Dios, habla prácticamente de las recompensas. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, entonces la palabra de Dios, harás prosperar tu camino, avanzarás, prosperarás, crecerás, madurarás. Y también dice, todo te saldrá bien. ¿Cómo puede ser esto? Conociendo la palabra de Dios. Así que hermano, te invito, te exhorta, conozcas la palabra de Dios. Al inicio de este mes de diciembre hice una invitación a todos los hermanos de la iglesia y les dije, hermanos, yo les invito a leer todo el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y empezar un capítulo diario a partir del día 1 de diciembre, para que cuando llegue el día 24, porque Lucas tiene 24 capítulos, cuando lleguemos al día 24, sepamos con precisión qué es lo que estamos celebrando. Y ya vi muchos detalles en algunos hermanos, cuando mandé ese mensaje en el Facebook y en los grupos de WhatsApp de la iglesia, vi como la motivación de muchos hermanos que aceptaban el reto y que se ponían en disposición a ello. Y algunos ya hasta lo estaban manifestando a través de los diferentes grupos de WhatsApp de la iglesia, y esto me pareció muy bueno y me llena de alegría, me llena de gozo. Porque es importante conocer la palabra de Dios. Así que, hermanos, veamos los beneficios. Esta última pregunta nos lleva a los beneficios que adquirimos como consecuencia de conocer las Escrituras y que nos llevan precisamente a ser esforzados y ser valientes, como ya leíamos en el versículo 7. Hermanos, una cosa es conocer las promesas de Dios, y otra ser consolados por ellas. ¿Qué aplica en tu vida? ¿Cuántos en estos momentos quisieran tener consuelo en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos? Podría responder, muchos. Quizá la gran mayoría. ¿Cuántos de ellos ya han perdido un ser querido y ni siquiera se pudieron despedir de él? ¿Cuántos en estos momentos están sufriendo el agravio de un familiar que está gravemente enfermo, incluso está hospitalizado? ¿Cuántos en estos momentos están sufriendo de esta enfermedad, del COVID-19? Qué tremendo esto, ¿no? ¿Cuántos realmente sabemos que el consuelo está en la palabra de Dios? ¿Sí? En la palabra de Dios. Créanme, no solo el consuelo, sino muchas cosas más. La encontramos en la palabra de Dios, pero la rechazamos, la hacemos a un lado. ¿Recuerda lo que dice la primera parte del versículo que estamos tomando en cuenta? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Solamente, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé muy valiente. Pero ¿cómo? Podemos decir muchos. Bueno, ya lo escuchamos en este mensaje. Que nunca se aparte la palabra de Dios de tu vida. En la parte de atrás tenemos un cuadro. Este cuadro menciona este versículo, pero no lo menciona completo. La última parte que no se menciona, no sé si fue a propósito, es precisamente la promesa. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Creen en la palabra de Dios? Yo sí, porque he visto muchas respuestas en la palabra de Dios en mi vida. Y te exhorto y te invito a que la palabra de Dios, las Escrituras, sean una parte fundamental de tu vida y que nunca se aparte de tu boca. Y que el Señor nos siga bendiciendo.